Muy bien, mis hermanos, buenas tardes, bendiciones a todos. Amén. Damos gracias a Dios que hoy domingo nos permite estar en la casa y en la cosa de Dios. Ahora sí, damos la bienvenida a todos los que nos están visitando, también a los que nos siguen a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Ya varios de los hermanos y amigos nos han dado las buenas de que nos siguen a través de las redes sociales y otros medios. Damos gracias a Dios por eso. Por favor, si me pueden encender esas luces, se lo agradecería. En esta ocasión, mis hermanos, vamos inmediatamente a la porción que tuvimos la lectura, al libro del Evangelio, ¿verdad? De Juan capítulo 10. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, una hermosa porción que, así como en todo el libro, nos enseña las verdades espirituales para nosotros, como para nuestro crecimiento espiritual. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, el cuarto evangelio. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias en esta tarde por la maravillosa bendición de estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que podamos atesorar las enseñanzas de tu palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te pedimos por aquellos hermanos que están lejos de aquí, para que tú también seas con ellos, y a todo aquel que escuche de este maravilloso pasaje de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, en esta tarde he querido compartir con ustedes sobre esta porción, y el mensaje de la palabra de Dios lo he titulado El buen pastor llama. El buen pastor llama. Aquí en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver al mismo Señor Jesús hablando a nosotros. En este pasaje podemos observar en el contexto general que en el capítulo 9 Jesús había acabado de hablar con alguien que había sido sanado de una ceguera física. Si vemos una hoja más para atrás, nosotros podemos ver que Jesús había hecho un milagro maravilloso con un hombre que no veía. Y entonces en este contexto luego refiere esta parábola sobre una persona con el oficio de pastorear ovejas, que se le llama pastor, algo muy común en aquella región y que nosotros también podemos ver aquí cerca en nuestro alrededor, de personas que tienen criado de ovejos. Algunos tienen cabras, en el caso de los americanos, y otras personas que crían otro tipo de animales. Pero en aquel momento, en aquel contexto, lo normal era que las personas criaran ovejas, muy común en aquel lugar. Y en base a esa comparación, el Señor Jesús le comienza a enseñar unas verdades espirituales que vamos a tratar en esta tarde. Vemos en este capítulo 10 que el Señor le dice en el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo primero que vemos aquí, el Señor Jesús nos enseña en este capítulo 10, versículo 1, es identificar quién no es el pastor. ¿Quién no es el pastor de las ovejas? ¿Cómo usted identifica que una persona es un ladrón y salteador? Porque esa persona no está entrando por la puerta. Aquí lo dice la Biblia. Entonces dice, pero
¿En aquel tiempo habían ladrones? Claro que sí, claro que sí. El ladrón entra por la pared de atrás, por la pared de los lados, donde está oscurito, que no le vean la cara. Está forzando la ventana de la casa o la puerta de los lados para que no lo vean, para que no lo vean. Y exactamente el Señor Jesús aquí nos enseña esto, de que el que no entra por la puerta en el redil, ¿entiendes? El redil es el lugar donde están las ovejas, sino que sube por otra parte, la parte no oficial. Ese es el ladrón y salteador, entiéndase, porque va buscando otro tipo de objetivo que no es el que el pastor lleva. Versículo 2, vamos a ver 4 verdades rápidamente en este pasaje. Versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es. El dueño del redil, el dueño de las ovejas es el pastor. Y entiéndase, en este caso, el pastor es Jesucristo. Él entra por la puerta, Él es quien abre. Y entra por la puerta. Tú dices, ese es el Señor. Y nosotros podemos ver que luego del versículo 2 podemos ver lo siguiente. Dice: el buen pastor llama a sus ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas. Jesús constantemente está llamando a sus ovejas y no a otro, y no a otro. Mire, vamos en nuestras Biblias al libro de Ezequiel. Ezequiel, uno de los profetas mayores, capítulo 34, Ezequiel 34:11. Nosotros podemos ver qué dice la palabra de Dios acerca sobre ese llamado. Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 11. Miren lo que dice, mis hermanos. Ezequiel 34:11. ¿Encuentran? Si no lo he encontrado, escúcheme. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Fíjate cómo dice ahí el Señor, hablando en el Antiguo Testamento, no otro, el Señor mismo, haciendo profecía de que Él mismo iba a buscar las ovejas y no otro. Por eso, aquí el Señor mismo nos llamó y nos amó primero. El Señor mismo nos llamó y amó primero. Mire, Romanos capítulo 8, ahí mismo, unas hojas más hacia adelante, luego de Juan, luego de Hechos, Romanos 8, versículo 29 y 30. Fíjese lo que dice, mis hermanos, acerca de esta verdad espiritual que nos enseña el mismo Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí el apóstol Pablo aclarando, dando luz a estas palabras del Señor Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos llama, nos llamó. Mi hermano, mi hermana, antes de que tú hubieses nacido aquí en la tierra, ya el Señor te había llamado. Amén. Ya tenía preparado ese plan maravilloso. Amén. Un plan individual. Sabemos que hay un plan general para la humanidad, un propósito, y es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, así lo declara la Biblia. Pero hay uno especial para ti, no para la persona que te queda al lado, no, para ti mismo. Y el Señor por eso nos llama y nos amó primero. Él dio su vida por nosotros. Dice que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Él llama a los que son suyos y no a otros. Y esto es interesante.
Porque dentro de un grupo puede haber un grupo de personas que usted quiere llamar exclusivamente a los que usted quiere, no a todo el mundo. Y aquí se manifiesta la misericordia de Dios, de que alcanza a toda la humanidad, pero solo en su misericordia y en su gracia, algunos son los llamados, son escogidos. Y esto es lo que dice aquí el versículo 2 más: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, oyen su voz. Mire, aquí dice como llamó a sus discípulos. Recuérdense, usted se ha leído los evangelios, cómo Jesús le decía a los discípulos: ven y sígueme. Así le dijo a Mateo, así le dijo a Pedro, y así sucesivamente a sus discípulos: deja y sígueme. Usted puede ver un ejemplo claro de Zaqueo, que estaba en la mesa de los impuestos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Zaqueo, a tu casa voy. Zaqueo dijo: sígueme. Entonces nosotros podemos ver que el Señor Jesús nos llama como llama a las ovejas. Nosotros somos ovejas del Señor. Espiritualmente hablando, somos ovejas del Señor. Vemos otra verdad espiritual en este pasaje, es que Jesús llama a todos sin distinción y por su nombre. El Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros de manera individual. Hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, independientemente del estrato social en que nos encontremos, todo nos llama al arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 3 en la parte B: las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y fíjese que en este pasaje, en esta porción de esta parábola, el Señor Jesús le está aclarando algo que quizás a nosotros no nos es muy familiar. Pero las ovejas, así como los animales que son domesticables, tienen una particularidad, y es que cuando se le asigna un nombre, el animal sabe que tiene ese nombre. No sé si usted sabe que en el caso de las ovejas, en este contexto, los pastores le ponían nombres a las ovejas de manera individual. Fulanita, fulanito, cosita, cosito. Y cuando se acerca al redil donde están todas esas ovejas, él la llama por su nombre, le dice: cosito. Y la oveja que sabe que se llama cosito, viene sola, caminando. Si usted no lo sabía, me llama mucho la atención, vamos a ver en este contexto, los bueyes. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a donde hay mucha caña, donde antes la recogían con bueyes. No sé si usted sabe, los bueyes, los amos, porque conocen sus amos, y los amos le ponen nombre al buey. Usted ve esos bueyes grandes con cachos y todo eso, y el dueño llama a un buey en específico por su nombre. Y así sucesivamente. Pues mire, en un redil donde hay cientos de ovejas, usted dice: ¿cómo se puede el pastor memorizar todos esos nombres? ¿Usted sabe por qué? Porque el pastor ama a sus ovejas y por eso las llama por su nombre. ¿Cómo una persona puede demostrar afecto hacia otra? ¿Cuál es el primer paso? Aprenderse su nombre. Aprenderse su nombre. Me recuerdo, claro, ahora mismo, no se puede comparar rápidamente, pero sí los profesores de la universidad que no se memorizaban los nombres de sus estudiantes, y otros que sí se memorizaban el nombre de sus estudiantes. Adivinen cuál era el más apreciado: quienes memorizaban los nombres. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Las ovejas oyen la voz del pastor y a sus ovejas llama por su nombre. Y eso es lo interesante, mis hermanos, que el Señor Jesús nos llama de manera individual, no colectivo. La palabra de Dios nos muestra que el mismo Dios conoce todas las estrellas, y las dice en el Salmo, y las llama por su nombre. Y son tantas que todavía, con toda la tecnología que tenemos en el día de hoy en la humanidad, la NASA con sus computadoras, ese telescopio, el último, el James Webb, y todo eso, miles de millones de dólares en inteligencia artificial, y no han podido contar todas las estrellas del universo. Y eso es maravilloso, mis hermanos,
que con toda la tecnología que tiene el hombre en su sabiduría e inteligencia finita, todavía no puede contar las maravillas de Dios en el universo. De la misma manera Dios conoce a todos los seres humanos en este mundo. Y no solamente lo conoce de nombre, sino también de corazón. Y eso es lo maravilloso, que nosotros vemos la maravilla de Dios, de que nos reconoce, así como el pastor reconoce a las ovejas. Y fíjese, aquí nosotros podemos ver que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Mire lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y esto es importante, mis hermanos. Parece algo sencillo. ¿Por qué? Porque las ovejas que son del Señor escuchan la voz de su pastor. Aquellas ovejas que no son del pastor no escuchan la voz de Dios. Repito, las ovejas que son de Dios escuchan la voz de su pastor, escuchan la voz de Dios. Alguien que no es de Dios no puede escuchar la voz de su pastor. Por eso hay personas en el mundo que se le predica la verdad del Evangelio, se le predica la palabra de Dios, y solamente le es dado esa bendición de quitar esa venda, esa ceguera espiritual a través del Espíritu Santo. Esos son los llamados. El que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Repito, el que no es de Dios, mis hermanos, no escucha la palabra de Dios. El que es de Dios escucha el mensaje del Evangelio, escucha la palabra de Dios. El Espíritu Santo enternece el corazón, hace la obra redentora y dice: me están llamando, yo voy. Y deja lo que está haciendo y sigue. ¿Por qué? Porque entendió que Jesús es el buen pastor. El que no lo entiende, no lo escucha, se va por ahí. No me están llamando a mí. Y eso es lo que dice aquí. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y mire, y dice en el versículo 4: y cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. De manera tal, mi hermano, mi hermana, cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, tú estás escuchando la voz del pastor, y ese pastor es Jesucristo. Cuando salimos a llevar el Evangelio a otras personas, nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo ardiente de que esa persona acepte las buenas nuevas de salvación. Pero no todos están llamados a hacer ese acto de fe. Eso no lo sabemos nosotros, solamente lo sabe el Padre. Pero nosotros estamos llevados y puestos para predicar el Evangelio. ¿Cómo tú te das cuenta que esa oveja es del redil del Señor? Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador. Tú dices amén. Un hijo más, una oveja más del Señor. Las ovejas le siguen. No solamente escuchan la voz de su pastor. Las ovejas no solamente escuchan la voz de su pastor, sino que le siguen. Hay una acción ahí. Usted puede escuchar la voz de su pastor, usted puede escuchar la voz de Jesucristo. Sí, yo le escucho, pero entonces hay un tema, hay que accionar. Por eso te llama. Por eso cuando el pastor, hablando ya aquí en términos terrenales, cuando un pastor llama a la oveja en su rebaño, la oveja viene y el pastor sale delante. ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen, van caminando detrás, porque el pastor es el líder y las lleva. Mire lo que dice el versículo 4 aquí mismo: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjate que el Señor Jesucristo aquí nos muestra esta verdad, que va delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el líder, Él es el buen pastor, y las ovejas que somos nosotros vamos detrás. Las ovejas no van delante, van detrás del pastor, porque están mirando al pastor. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos hace unas semanas atrás, que dice: puesto los ojos en Jesús? Exactamente es así mismo. Dice: ¿por qué hay una relación entre estos pasajes? Resulta ser que las ovejas, este animal es miope. Miope es que no puede ver de lejos, solamente puede ver cerca.
Y por eso es que los lobos o los animales rapaces y voraces se van acercando, y la oveja no puede hacer nada cuando el animal está encima. Es un animal que solamente ve de ahí a allí. Y por eso cuando ven al pastor, por eso dice puesto los ojos en Jesús, es que para que miren delante al pastor y le siguen. Y eso es lo que ocurre aquí. Las que no son sus ovejas no le seguirán. Y eso es lo que dice aquí. Mire, el versículo 26 de este capítulo, podemos ver eso, una hoja más adelante aquí mismo en el capítulo. Mire lo que dice el 26, que el Señor Jesús está hablando en el templo, en el pórtico de Salomón, con los que estaban ahí. Mire lo que dice el 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero hay otras ovejas que no son las del Señor, y por eso no le siguen. El que no sigue a Jesús es porque no es del redil de Dios, es de otro redil, con otros líderes. Pero al Señor, el que lo escucha, le sigue. Y eso es lo maravilloso, mi hermano, mi hermana, que nosotros podemos ver quién es del Señor y quién no, porque la Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesús, que dice: por sus frutos lo conoceréis. De manera tal de cómo tú puedes discernir cuando una oveja es del Señor. Primero, escucha la voz de su pastor. Segundo, le sigue. Le sigue. Si no sigue al Señor Jesucristo, no es de ese redil, no es del Señor Jesús. Nos lo enseña aquí. Quien no es de Dios, no le sigue. Mire lo que dice otra verdad que podemos ver aquí, que nuestro pastor irá delante de nosotros, como acabamos de leer en el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. Me recuerda rápidamente esto a un salmo precioso, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, ¿qué cosa le va a hacer falta al que siga al pastor? Nada. Al buen pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Mira, un salmo precioso. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y fíjese que se refiere a Jesucristo como el buen pastor. Nos mostrará el camino correcto, no te perderás. Por eso el pastor va adelante. ¿Cuántas personas en este mundo siguen a otros líderes, a personas religiosas, a líderes políticos? ¿Y cuál es el final? Mentira, perdición, engaño. Como dice un pasaje en Proverbios, hay hombre que su camino parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Engaño. Me pasó. ¿Cuántas personas ponen su confianza en otros líderes, en políticos? Y al final, ¿qué? Mi hermano, Jesucristo nunca nos va a fallar, porque Él es el buen pastor. Amén. Él te va a guiar por caminos correctos. Aunque tú digas: óyeme, pero es un poco difícil. O como hablábamos hace una semana atrás, que el Señor al que ama disciplina. Pero ese es el camino que hay que coger, porque Él es el que nos guía, nos saca, te defenderá de los peligros y de los enemigos. Y podemos volver al Salmo 23, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Usted sabe lo que es en valle de sombra de muerte? Leía una ilustración acerca de eso, y es cuando una persona iba a cruzar una calle y venía y no estaba viendo un vehículo, un autobús que lo iba a arrollar, y el amigo que venía al lado lo agarró, y el autobús pasó delante de los dos seguidos. Mire, usted sabe lo que le pasó a esas dos personas. No le pasó nada, solamente la sombra de ese accidente, la sombra del autobús, pero no le miren ni un rasguño. Exactamente, mire, la sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando pintó los dinteles en la muerte de los primogénitos? Que pintaron en la Pascua con sangre del cordero
los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte pasó por Egipto, pero no pasó por la casa de los hebreos. Fueron salvos, no falleció ningún primogénito de la casa de los hebreos. Dios guarda a sus hijos, mis hermanos. Y es lo maravilloso aquí, que el buen pastor nos va a defender del peligro enemigo. Un buen pastor, anda con su cayado. ¿Tú sabes lo que es cayado? Esa vara que tiene un arco. Y cuando venía un animal, o viene un animal rapaz, feroz, ¿qué hacía? Lo defendía. Espantaba de aquel lugar ese animal voraz que quería devorar esas ovejas. Mi hermano, qué verdad espiritual más maravillosa. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi hermano, Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a los creyentes. Si alguien entra a tu casa a darle golpe a tus hijos, si alguien se enfrenta a tu familia, y tú como padre o madre, ¿qué es el primer instinto que te sale a ti? Dígame, defender a tus hijos. Y si eso somos nosotros, que somos simples mortales, pecadores, que erramos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo, perfecto, no defenderá a sus hijos? Entonces, mi hermano, mi hermana, qué bendición que tenemos un pastor que nos defiende de los peligros y de los enemigos, que tenemos guardaespaldas. Seamos nosotros fieles o no, Él permanece fiel. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El amor del buen pastor va más allá de su propia vida. Mire lo que dice el versículo 11, aquí mismo en el pasaje de San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, es el Señor Jesús hablando. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mi hermano, mi hermana, mire qué interesante es esto. Aquí va más allá de la comprensión del ser humano. La Biblia enseña, incluso en los mismos evangelios, que es digno, es justo, que quizás haya alguien que ponga su vida por un amigo, pero poner su propia vida por los injustos, eso no se ha visto. Eso ocurre aquí. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando dice que da su vida, es que va más allá del factor para exponer su propia vida para morir por los pecados de nosotros. Nosotros somos esas ovejas descarriadas, perdidas, que andábamos en el mundo, condenadas a muerte espiritualmente, apartadas de Dios, y el Señor vino a morir por nosotros. Él dio su vida por las ovejas. Y mire lo que dice aquí. ¿Por qué Él dice que Él da su vida por las ovejas? Porque podría darse el caso de otro tipo de pastores. El asalariado. El asalariado es aquella persona que está trabajando por un dinerito, que es empleado, pero que las ovejas no son de él. Cuando venía el peligro, hacía así, patica para que te tengo, a correr fanático. Mire lo dice aquí, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Por eso el Señor dice que pone su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaso hay otro? Nosotros vimos que aquí el Señor es maravilloso, porque el pastor es el dador de la vida eterna. Mire, el versículo 28 ahí mismo sigue hablando. Versículo 28 en el mismo capítulo podemos ver. Dice, y yo les doy vida eterna. Vamos a leer desde el 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mire lo que dice aquí, y no perecerán jamás. Si nosotros fuésemos este pedacito de papel, esta ovejita, y esta fuera la mano de Cristo, el Señor nos tiene en sus manos.
nos dio vida eterna. Dice que no pereceremos jamás. Mire lo que dice el versículo 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, el Señor Jesús tiene tu vida en su mano. Ahí, mire, guardada, escondido en la mano de Él. Nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Amén. Nadie en este mundo. Y usted puede buscar eso en Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, lo tiene en la mano, seguro. Cuando tú viniste a Cristo, cuando Jesús te pastorea tu vida, nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Mi hermano, mi hermana, no crea en esa mentira del diablo que dice que tú puedes perder tu salvación, que viene, que te la van a quitar. No, nada de eso. Estamos seguros en Cristo Jesús. Mire, pero no se queda ahí. Esto es lo maravilloso. Mire lo que dice el versículo 29. Vaya ahí con sus ojos a la Biblia. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mire, no hay nadie mayor que Dios. Nadie. Y mire lo que dice ahí. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, que aparte de que el Señor Jesús nos tiene en su mano, en la mano de su Padre, ¿entiendes? En la mano de Dios también. ¿Y quién puede arrebatar esa oveja de la mano de Jesús y de Dios? Dígame usted, ¿quién? Nadie. ¿Usted sabe quién está diciendo eso? El mismo Señor Jesucristo. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Mi hermano, mi hermana, estamos guardados en Cristo, guardados en Dios. Y eso es lo maravilloso. Que nosotros tenemos como pastor al mismo Jesucristo, al mismo Dios, porque los dos son uno. El buen pastor es lo que nos enseña aquí. Él dio su vida por las ovejas en la cruz del Calvario. Esto nos da la seguridad. Todos, mire, cuando la Biblia menciona la misma verdad dos veces seguida, mire, preste la atención, que es muy importante eso. Y aquí en este pasaje, cuando dice que nosotros vemos que el buen pastor llama, y vemos en este versículo 29, 28 y 29, de que el Señor nos tiene en su mano y nadie nos la puede arrebatar. ¿Y tú sabes por qué usa la palabra arrebatar? ¿Usted le ha arrebatado algo a alguien de su mano? ¿Quién de ustedes jugaron capú y no te abaje? Se recuerdan algunos, y le daban en la mano así, capú y no te abaje. Si te tumbaban lo que estaba en la mano, no podías tomarlo del piso. Pues mire, el Señor nos tiene en la mano y hace una comparación con las ovejas, porque el lobo, el oso, el león, una fiera salvaje, cuando se abalanza sobre una oveja, mire, no es pidiendo permiso, no. Dice, mira, señor pastor, permiso, me quiero desayunar tu oveja. No, cuando viene una fiera salvaje, ¿tú has visto los leones cuando van a atacar a un animal? De manera rápida, en cuestiones de segundos, y agarra por ahí y se va. No hay quien lo detenga, lo arrebató. Por eso el Señor Jesús utiliza esa acción, ese adjetivo. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, nadie la puede arrebatar. Y es lo maravilloso, mi hermano, mi hermana, que tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús. Amén. Nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Amén. Y nosotros tenemos esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz, que solamente la da Jesucristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aplicar? El buen pastor nos llama a que seamos activos en el redil, que estemos conscientes de que Él nos cuida, de que Él, cuando llama con su voz, debemos escuchar la voz y seguir, accionar. Podríamos también tener esta enseñanza, mis hermanos, mis hermanas, cuando el pastor hace un llamado, no diga de que, ay, no, eso lo dice él porque él va allá a trabajar. No, mi hermano, mi hermana, tenemos hombres de Dios puestos en la obra, que trabajan, que dedican su vida para que nos vaya bien, que son puestos por el Señor. La Biblia llama al Señor Jesucristo el príncipe de los pastores.
Pero dice, llama príncipe de los pastores porque ha puesto hombres en la iglesia para que nosotros escuchemos la palabra de Dios y obedezcamos a su llamado. Tenemos las bendiciones de ser alimentados espiritualmente. Cuando el pastor se para aquí en el púlpito y abre la Biblia, es igual cuando el pastor saca a las ovejas a comer pasto. Por eso dice en el pasaje que leímos, y la saca, pero no la saca a pasear, y que vamos a llevar las ovejas al malecón a ver la playa. No, cuando dice que la saca, es la saca a comer pasto, a lugares delicados, a hacer que beban agua en un lugar que el agua sea cristalina. Hermano, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso cuando un hombre se para aquí a predicar la palabra de Dios, cuando estamos en el estudio de oración los jueves o los sábados en el servicio de jóvenes y abrimos la palabra de Dios, es para comer el alimento espiritual, beber el agua que nos sacia la sed. Eso no fue lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana: si bebiera de esta agua nunca más tendría sed, refiriéndose del mismo Señor Jesús. Por eso el pasaje de aquí, el Señor Jesús nos defiende del enemigo, por eso se presenta como el buen pastor. Mis hermanos, ¿qué más puedo decirles de este pasaje? Lo maravilloso de que el Señor Jesús nos llama. Es posible que en tu vida todavía tú no hayas tomado esa decisión de que el Señor Jesús sea tu pastor. Y qué maravillosa es esta tarde, puede ser ese día que tú puedas hacer esa decisión de fe. Si el Señor Jesús no es tu pastor, déjame decirte que te está pastoreando otro redil. Tú eres de otro redil. Él te llama a que sea de este redil. Él te llama. Te hago una pregunta: ¿estás tú escuchando la voz de Jesucristo? ¿Estás tú siguiendo la voz del buen pastor? Porque tú la puedes estar escuchando pero no siguiendo. ¿Estás tú siguiendo la voz del pastor? ¿Estás tú poniendo en práctica? ¿Te estás alimentando a donde el pastor te está llevando con la palabra de Dios? Esas son preguntas que debemos hacernos en esta tarde. Vamos a tener un momento de oración. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros. Te damos las gracias porque tú eres el buen pastor y que tú diste tu vida por nosotros, por las ovejas. En esta tarde te damos las gracias infinitas por que tú nos guardes en tu mano, y aún el mismo Dios también nos guarda. Y como dice tu palabra, nos diste vida eterna y no pereceremos jamás. Pero asimismo hay personas que están aquí que todavía no son del redil tuyo. Y me gustaría saber si hay aquí alguna persona, algún joven, alguna joven, que levantando su mano dice: yo quiero pertenecer a las ovejas de Dios, yo quiero pertenecer al redil del Señor. Déjeme ver, hay alguien así, levántame su mano y con mucho gusto vamos a orar por ti. Déjame decirte, Jesús quiere llevarte a mejores lugares, quiere alimentarte con su palabra, quiere darte vida eterna, quiere que tú seas una mejor oveja. Perdón de pecados, herencia entre los santificados. ¿Hay alguien así? Déjeme ver. Si no, pues vamos a estar orando por ti. Puedes acercarte a cualquiera de nosotros y con mucho gusto te podemos enseñar cómo tener a Cristo en tu corazón. Padre, gracias por el tiempo y las enseñanzas de tu palabra acerca de estas verdades espirituales. En el nombre de Jesús. Amén.